We're continuing our journey through the Gospel of Mark. Hoy continuamos nuestro viaje en el Evangelio de Marcos. Seraphim did a terrific job last week helping us to get where we are today in the Gospel of Mark. Serafín ha hecho un trabajo excelente la semana pasada, ayudándonos a llegar donde estamos hoy en Marcos capítulo 12. To give us a little bit of background, to refresh our memories, Jesus is now entering Passover week. Sí, para refrescar un poco nuestra memoria y dar un poco de contexto, Jesús en ese momento había llegado a Jerusalén por la semana de Pascua. The Jewish nation, the nation of Israel, was required to celebrate 3 festivals every year. El pueblo judío debía viajar a Jerusalén 3 veces al año para celebrar 3 festivales principales. The Passover, La Pascua, the Feast of Weeks, la fiesta de semanas and the Feast of Booths. y la fiesta de cabañas. These festivals were required for the people of God to go to Jerusalem and to remember all that God had done for his people. Estos festivales son requeridos para que el pueblo de Dios vayan a Jerusalén y recordar lo que Dios han hecho para ellos. I compare it to be very similar to our requirements and encouragement to take communion every week. Yo puedo compararlo con nuestra comunión de cada semana para recordar lo que Jesús en la cruz hizo para nosotros. Nuria, thank you for the terrific job you did in communion. Nuria, muchas gracias por tu excelente trabajo de comunión. Well, we all need help remembering, don't we? Pero todos necesitamos ayuda para recordar, ¿no? Certainly, as we get older, we need help remembering. Especialmente cuando crezcamos, tengamos más edad, necesitamos recordar. So this now would actually end up being the very last Passover of Jesus' life. Y esta fue exactamente la última Pascua de la vida de Jesucristo. At the end of this week, Jesus will be hanging on a cross. Y en ese fin de semana, Jesús iba a ser matado por los líderes judíos. But he's entering the Passover week, and crowds are singing and shouting hail and praise to God as Jesus enters into Jerusalem. Sí, y en el principio de esa semana, Jesús entraba en Jerusalén y montado de un burro, y la masa gritaba Hosanna. They're shouting Hosanna, yes, meaning joy. Sí, una palabra hebrea que significa alegría. And he comes into Jerusalem riding on a donkey. Sí, entró en Jerusalén montado en un burro. And this is in fulfillment of the prophecy that was made by Zechariah in Zechariah chapter 9, verse 9. Y esto fue un cumplimiento de la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que dice: Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un pollino, cría de asno. The final week of Jesus' life is also often called the Passion Week. Y esta última semana de la vida de Jesucristo a menudo se conoce como la semana de pasión. Because while nobody knew exactly what was going to happen, Jesus knew exactly what was going to happen. Cuando nadie sabía qué iba a pasar, Jesucristo lo sabía. So the parable that Jesus tells us today happened on the Wednesday of Passion Week. Y esta parábola que vemos hoy ocurre en el miércoles de la semana de pasión.
On the first day of Passion Week, Jesus went into the temple and turned over tables, threw out people, chased them away with a whip to get them out of the temple. En el primer día Jesús entró en el templo, volcó las mesas, echó a todos los que compraban y vendían con un látigo ahí. Could you imagine that? Jesus going into the temple, people running and screaming because he is chasing them away out of the temple. ¿Puedes imaginar que Jesús entraba en el templo y la gente gritaba porque Jesús le estaba persiguiendo, gritándole? It's not always the image of Jesus that we have, is it? No siempre es la imagen que tenemos de Jesucristo, ¿no? But he was driving away the people that were buying and selling things inside the temple. Pero sí, estaba expulsando a todos los que compraban y vendían ahí. Because what the religious leaders had done is they had set up a business within God's house, within God's temple area, and they were buying and selling. Sí, porque los líderes judíos han establecido un negocio dentro del templo y estaban comprando y vendían. And Jesus the Pharisees, when people came with their sacrifices, they were saying, no, your offering isn't good enough. Sí, porque cuando la gente entraba en el templo con sus objetos para ser sacrificados, los líderes decían que los tuyos no son suficientemente buenos, tenés que comprarlo de nosotros. They're saying you have to buy it from us, what you can offer as a sacrifice. Sí, tenés que comprarlo de nosotros lo que quieres sacrificar. It just smells of corruption. Sí, huele corrupción, ¿no? See? It even makes you a little bit angry when you think about it, doesn't it? Quizás te puede enfadar un poco, ¿no? The disciples at the time remembered Psalm 69, where it says, zeal for your house will consume me. Sí, y los discípulos recordaban en Salmo 69, versículo 9, que dice, el celo de Dios. So that's how the week started, with great celebration of Jesus coming to Jerusalem, and then driving out all the buyers and sellers in the temple, and now here we are on Wednesday. Sí, así es como empezó la semana. Jesús expulsó a los que hacían negocios en el templo y And now Jesus is sitting, holding court, as you would say, or he's now teaching in the temple. Y ahora, como ya tiene la atención de todos, está enseñando. Pretty powerful stuff, isn't it? When you visualize exactly how this all transpired. Muy poderoso, ¿no? Cuando intentas visualizar todo esto, lo que ocurre. And so he tells this parable here in Mark chapter 12, verses 1 through 12, the parable of the tenants. Y ahora estamos en esta parábola, en Marcos 12, versículo 1 a 12, que es la parábola de los labradores malvados. Sí, claro. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos parte de la cosecha, pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos y a unos los golpearon, a otros lo mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, démoslo, y la herencia será nuestra. Así que echaron mano, lo mataron, y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué haría el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura?
la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Cayendo en cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Amen. The parable is about a man who goes out and he plants a vineyard. Esta parábola se trata de un hombre que plantó un viñedo. This illustration would be very familiar to the Israelite leaders who were all there listening. Esta ilustración sería muy reconocible para toda la audiencia israelita, especialmente los líderes. Because Jesus is taking from the book of Isaiah, chapter 5, verses 1 through 7, where he talks about a man who planted a vineyard. Porque Jesús estaba citando del libro de Isaías 5, 1 a 7, donde hablaba de un hombre que plantó un viñedo. And if you look at this passage in Isaiah, which happened many, many years prior to this, Si miramos estos versículos de Isaías que ha ocurrido muchos años antes, it gives an explanation exactly of what this passage is all about. si nos da una explicación de exactamente de qué se trata esta parábola. The man who planted the vineyard is God. El hombre que plantó el viñedo es Dios. The vineyard itself is the nation of Israel. El viñedo es la nación en Israel. The servants in the vineyard are the Old Testament prophets. Y los siervos del viñedo son los profetas del Antiguo Testamento And John the Baptist. y Juan el Bautista. The son who they end up killing in the vineyard is Jesus. Y el hijo que le mataron es el Hijo de Dios, Jesucristo. So this parable is a little different than other parables because it would have been very plain to the listeners as exactly who the characters were. Esta parábola es un poco diferente que otras porque esta es muy clara a los que escucharon. And except for Jesus the Son here at the end, that's not as clear to them. It would have been clear. That's good. Okay. Keep moving on. What can we learn from the parable of the tenants? ¿Qué podemos aprender de esta parábola? The first is that God is looking for fruit in his vineyard. Primero, Dios está buscando fruto en su viñedo. Right? At the end of Paul's life in Philippians chapter 1, he says that he was torn between going down two separate paths. Si al final de la vida de Pablo, en Filipenses 1 dice que se debatía entre seguir dos caminos. He was torn whether he should go on to heaven or he should continue in his fruitful labor here on earth. Si un camino era partir e ir al cielo y otro era permanecer en el mundo y continuar su trabajo fructífero. And so what is this fruitful labor that we participate in? Es este trabajo fructífero que participamos nosotros. There's two aspects, just to boil it down. There's many things, but there's really two basic aspects about this fruit, the fruitful labor. Esto puede significar muchas cosas, pero básicamente hay dos principios fundamentales básicos. There is spiritual fruitfulness. La fructificación espiritual. Puedes leer, Sí, Juan. Sí, en Juan, en capítulo 15, versículo 5, Jesús dice, yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no podéis hacer nada. Here, Jesus is speaking, and he talks about fruitful living as being connected to Christ. Aquí, cuando Jesús estaba hablando, la fructificación se trata de vivir una vida conectada con Cristo. And that connection results in spiritual growth of godliness and Christ-like influence in other people's life. Y esa conexión resulta en el crecimiento espiritual e influencia cristiana en los demás.
It's a life that is growing in the fruit of the Spirit. Es una vida que crece en el fruto del Espíritu, The Spirit of Jesus. el Espíritu de Jesucristo. Just think about the Spirit of Christ Si pensamos un poco el Espíritu de Cristo and the fruit of that He has given to us. y el fruto que Él nos da. You know, people, it's like, what is their spirit like? Y la gente puede preguntar, ¿qué es esta vida espiritual? They just carry it with them. It's who they are. Piensa que es simplemente como son. And we've been given the Spirit of Christ. A nosotros nos han dado el Espíritu de Cristo, And His Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. y su Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, gentileza y autocontrol. Sí. Ok, autocontrol. Isn't that amazing? Isn't that exactly what this world needs? Es maravilloso, ¿no? Is a branch connected to the vine will bear that fruit. Una rama conectada a la vid dará fruto. And so a branch that's connected to the vine doesn't worry about the fruit because it's just produced. Sí, la rama que permanece en la vid no se preocupa del fruto, simplemente reproduce fruto. So spiritual life is this fruitful life is a spiritual fruitfulness in our lives. Sí, la vida fructífera es la vida espiritual, en el sentido fructífero espiritual. And second, a fruitful life is one that is making disciples of Jesus. Y el segundo es multiplicar y hacer discípulos de Cristo. This land. Sí, en Mateo 28, 18 hasta 20 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Amen. As disciples of Jesus, we are called, as His last words called us, to go out and make disciples. Si como cristianos somos llamados a ir y hacer discípulos, como dijo Jesús en sus últimas palabras. Just like His first calling to the disciples when He said, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Igual que el llamado original de los primeros discípulos, Jesús le dijo que sígueme y os haré pescadores de hombres. That's what we do now. We go out and we call people to come and see, come and meet this Jesus who I've met. Sí, esto es lo que haremos. Vamos a salir y damos bienvenida a la gente que venga a ver. And we do it in many ways. We have invitations now at church we can hand out. Sí, tenemos muchas maneras. Tenemos invitaciones que podemos repartir a la gente. Come and see. Come and spend time. Let's study the Bible. Let's look and see what Jesus taught. Sí, ven, vamos a pasar tiempo y estudiamos la Biblia y veremos qué es lo que dice Jesús. But that's the call of a fruitful life, is to share what God has given us. Eso es el llamado de Jesús, que es ir a compartir la vida fructífera. What else can we learn from the parable of the tenants? ¿Qué más podemos aprender de esta parábola? Second is we can learn the difference between being a renter and an owner. El segundo es podemos aprender la diferencia entre un arrendatorio y un dueño. This is really the true essence of this parable. Esta es la verdadera esencia de esta parábola. Is that we would understand. Jesus said in John chapter 10, comparing like a renter of the vineyard to be like a hired hand. Si podemos ver en Juan 10, Jesús lo llama como un arrendatorio, como un asalariado.
You know, in my life, I have been both many different times, a renter and an owner. En mi vida he sido ambos. En muchas ocasiones he sido un arrendatorio y un dueño. What's the difference between the two? ¿Cuál es la diferencia? Several years ago, I was on a road trip with my school and my classmates, and we were going as a large group to go see something. Sí, hace años en un viaje por carretera con compañeros íbamos a viajar de un viaje escolar y éramos un grupo muy grande. We had two large busloads of kids, of parents, and teachers, all in these two buses. Sí, teníamos dos autobuses gigantes llenos de niños, padres y profesores. There was probably about 100 to 120 of us on this trip. Quizás éramos entre 100, 120 personas en este viaje. As we traveled on the road, it came time for us all to stop and get something to eat. Sí, mientras viajábamos, llegó la hora de parar y comer. The drivers needed to find somewhere they could stop so that we could go and get our food. Sí, los conductores del autobús tenían que parar en algún lugar para que todos podíamos salir y conseguir comida. But it was a very remote place. Pero fue un lugar muy remoto. And so they found this one restaurant way out, driving down the road. It was just one restaurant. We pulled over in these two buses. Sí, al final encontró ese único restaurante y aparcamos ahí en el aparcamiento. So 120 people got off of the buses and descended on this one restaurant. Pues podemos visualizar 120 personas que bajaron del autobús y todo estaba ahí. You can imagine Puedes imaginar the employees in the restaurant and the looks on their faces. los empleados o asalariados del restaurante, puedes visualizar su expresión facial. They're like, no, No, my day was so peaceful and nice. mi día era tan pacífica y buena. They weren't very happy by this sudden amount of work that had been put on them. Irónicamente era muy feliz, ¿no? Por tanta persona que acaban de llegar. We can relate. They just wanted to finish their day and go home. Podemos entender que ellos solo quieren terminar su turno e irse a casa. But you look over at the owner, Pero cuando miramos al dueño, and the owner's like, yeah, alegría, sí, sí. come in, come in. Entra. Let's get tables out and chairs and more food. Vamos, organizamos la mesa, silla y comida, todo. His attitude was different Si su actitud era diferente, because he was an owner and not a hired hand. porque es un dueño y no un asalariado. God wants us in his vineyard to have the attitude of owners. Dios quiere que nosotros tengamos esa actitud de dueño en su reino. When it involves his church, the mission, an owner is expected and they see things differently. Sí, cuando se trata de su iglesia, nuestra misión en el mundo, un dueño ve las cosas de manera diferente. A renter sees something and complains about it. Si un arrendatario ve algo y se queja de algo, An owner sees it and takes action. pero el dueño cuando lo ve toma medidas sobre este problema. An owner expects someone else to do it. A renter expects someone else to do it. Si un arrendatorio normalmente esperan que los demás lo hagan. Right? You know, when you rent, Si It's like- sabes si eres un inquilino. this is somebody else's problem. This isn't my problem. Esto es problema de los demás, no es mi problema. And an owner figures out just how to get it done. Sí, pero el dueño simplemente averigua cómo lo soluciona. A renter has a temporary attitude. Un arrendatorio tiene una actitud temporal. They just come and go as they please. Ellos vienen y se van cuando quieran. They take no ownership. Ellos no toman posesión. They breeze in when they want and they breeze out when they want. Entran y salen cuando quieran. They show up if they feel like it, but they have no ownership of the vineyard. Aparecen si les apetece,
pero no tienen la posesión del viñedo. An owner, on the other hand, takes personal responsibility for the condition of the vineyard. Sí, pero el dueño, por otro lado, asume la responsabilidad personal por la condición. And I've been very encouraged, Alex as well, just the time that we've been here, how we've just seen a change in the church here. A mí y Alex nos han animado mucho ver los cambios que vemos en esta iglesia. Just even before church, the help and the buzz and the excitement of just the ownership attitude. Sí, antes del servicio ya podemos ver las ayudas, la proactividad, todo. The worship time that goes on during the week in different homes. Y tenemos tiempos bíblicos en diferentes casas de los hermanos también durante la semana. It was exciting. On Thursday, Javier and I went and we looked at a new place for us to meet on Sundays. Sí, una cosa emocionante es que el jueves Javier y yo fuimos a ver un nuevo lugar. And we're going to test it out. It's another NH hotel, but it's bigger and it just offers, I think, a better place for us. Sí, fuimos a ver un lugar donde podemos reunirnos los domingos y es otro hotel NH, pero es más grande y vamos a probarlo. And that'll be on July 7th and the 14th. Sí, lo vamos a probar en los domingos 7 y 14 de julio. But see, as we grow, the church needs to grow in the owner attitude of the church. A medida que crecemos, necesitamos más actitudes de dueños. If the church has a bunch of renter attitudes, then the leadership will burn out. Si la iglesia tiene una actitud de arrendatorio, entonces el grupo de liderazgo se agotarán. Because just like the owner in that restaurant, he was excited for that one day, but he could not keep that up every single day. Sí, como ese dueño en ese restaurante puede estar muy animado un día, pero él solo no puede mantenerlo. See, lastly, an owner doesn't say somebody should. Sí, un dueño no dice que los demás deberían tal. You know, people like that, they walk around, they say somebody should. Creo que sabes gente que dice este tipo de cosas, ¿no? Alguien más debería hacer tal. I should turn on the lights. It was kind of dark in here earlier. Sí, alguien más debería Got la luz. Turn on the lights. Ángel, enciende la luz. Right? Somebody should, get some water for the back of the church. We get a little thirsty at times. Alguien más debería pedir más agua. Tenemos sed. Amen. But the renter expects someone else to do it. The owner figures it out and gets it done. Sí, pero un arrendatorio esperan que los demás lo hagan, pero el dueño averiguan cómo lo haga. Amen. Amén. Number 3 is Jesus is the cornerstone of what God is building. Tercero, Jesús es la piedra angular de lo que Dios está construyendo. Then, in verse 10 of Mark chapter 12, Jesus is referring to a very popular prophecy coming from Psalm 118. Sí, en el versículo 10 de capítulo 12 de Marcos, Jesús estaba citando a Salmos 118, que dice: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Today, with the advancement in building and construction, a cornerstone is not as popular or as well known as it used to be. Sí, hoy en día, con el avance de las tecnologías de construcción, una piedra angular se ha vuelto menos importante. But in the past, cornerstone had 2 major purposes. Pero en el pasado, la piedra angular tenía 2 propósitos principales. One, it was for the foundation. Uno es para el fundamento. It was the first stone that was laid, and it became the reference stone for the rest of the foundation. Sí, es la primera piedra colocada durante la construcción, proporcionando un punto de referencia para todas las demás piedras del edificio. And then second is for alignment. The cornerstone was for alignment. Sí, el segundo es para
segundo propósito es para alineación. It ensured proper alignment of the walls and of the structure. Se asegura la correcta alineación de la pared y todo. Amen. We can learn from this the two purposes of the cornerstone in God's church. Si podemos ver en estos dos propósitos de la piedra angular del edificio de Dios, que es la iglesia. Is Jesus Christ as the cornerstone. He gives us a biblical foundation for which everything we're doing. Si Jesucristo es la piedra angular y nos da un fundamento bíblico. We see in the Bible, in the Old Testament, the prophets were all pointing to the future coming king. That's Jesus Christ. Si en los antiguos testamentos los profetas todos apuntan adelante hacia la venida de Jesús. And then the apostles, in their teaching, they were all pointing back to the cornerstone of Jesus Christ. Y después de Jesús, la enseñanza de los apóstoles apuntan atrás hacia Jesús. And it's this building upon Christ that makes the church sound. Y es esta Sound? Solid. Sorry. Oh, it's the building of the cornerstone on Jesus that makes the church sound. Ok, un edificio construido en base de Jesús es estructuralmente sólido. When something is sound, it's solid. Cuando algo es sólido, es firme. Oh, okay. And then, you know, this is the difference between the Lord's church and the world's religions. Si esto es la diferencia entre la iglesia del Señor y las otras. When you look at the world's religions, they aren't structurally sound. Si cuando ves a otras religiones, ellas no son estructuralmente sólidas. The cracks in the building and what they're building become evident when you start to demand for solid answers on things. Si las grietas en el edificio se hacen evidente cuando empieza a exigir una base sólida. It's the fact that we build on Christ that makes the church solid. El hecho de que construimos la iglesia en base de Jesús lo hace sólida. Second is Jesus Christ gives us spiritual alignment. Segundo es Jesucristo nos da la alineación espiritual. When using a cornerstone to build a building, you take other stones and you look at the cornerstone and you line it up with the cornerstone. Si cuando usa la piedra angular para construir un edificio, coges otras piedras pero alineas todas estas piedras con esa piedra angular. In our lives, what we do, we're always looking to line it up. Si en nuestra vida siempre lo que hacemos es intentar alinear nuestra vida con Jesús. And that determines our actions, is based on our cornerstone. Esto determina nuestras acciones que son basadas en esa piedra angular. And it's amazing because we just do this and God is building. God is the one that's doing the building. Sí, es maravilloso porque cuando hacemos esto, Dios está construyendo. Amen. Finally, in Ephesians chapter 2, verse 19 through 20. Sí, al final, Efesios capítulo 2, 19 a 22 dice, por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois edificados justamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amen. Amen. So to finish up, Para we can take terminar, away 3 lessons from the parable of the tenants. sí, para terminar, podemos extraer 3 lecciones de esta parábola de los labradores. God has planted his vineyard and he's looking for fruit. Dios ha plantado su viñedo y está buscando fruto. Godly fruit, fruit that'll last. Fruto piadoso que durará. He's looking for us
as workers in the vineyard to work like owners and not like renters or hired hands. Si Él nos está buscando, somos los trabajadores de su viñedo para que trabajemos como dueños y no como asalariados. And that as we work, we make our decisions based on the cornerstone, which is Jesus, that God himself has placed first in what he's building. Si cuando tomamos decisiones, basamos nuestras decisiones en la piedra angular que es Jesucristo, que Dios mismo han puesto. It's Christ who we are founded upon and who we are aligned with. Amen. Es Cristo en quien estamos fundamentados y con quien estamos alineados. Dios bendiga. Amen. Gracias, hermano.